En 1951, el mexicano Luis Ernesto Miramontes Cárdenas sintetizó la molécula que permitió elaborar la primera píldora anticonceptiva. Fue la ruta química hacia la elaboración de la píldora y contribuyó a la liberación sexual de los años 60. Su hallazgo también ayudó a catapultar a las mujeres al mercado laboral. Luis Ernesto Miramontes puede ser considerado, por lo tanto, el primer inventor del anticonceptivo oral. La píldora fue formalmente aprobada como anticonceptivo oral por la FDA, por sus siglas en inglés, el 23 de junio de 1960, para después pasar por cambios y ajustes hasta llegar a lo que conocemos y se comercializa el día de hoy. Pero lamento informarles que este avance en la ciencia no llegó a lo que ahora es, sin antes dejar a su paso una historia oscura. La historia se remota a 1955, donde los científicos John Rock y Gregory Pincus, ambos vinculados a la Universidad de Harvard, habían logrado desarrollar con éxito una pastilla que evitaba la ovulación. Ambos estuvieron financiados y supervisados muy de cerca por Margaret Sanger, enfermera y experta en salud, fundadora de la organización Planned Parenthood, y por la acaudalada líder sufragista Catherine McCormick. Usaron hormonas sintéticas, un avance que se habría logrado en parte gracias al trabajo del científico mexicano Luis Miramontes, quien, como ya sabemos, logró por primera vez crear una progesterona sintética en 1951 en la Ciudad de México. Rock y Pincus necesitaban probar la píldora en humanos para ver sus efectos, pero no tenían éxito reclutando en Boston, donde estaban basados. Ansiosos por avanzar, los médicos recurrieron a prácticas poco éticas. Probaron la píldora en mujeres con enfermedades mentales que eran pacientes de un hospital asociado con Harvard. Las familias de las pacientes sí dieron el permiso para que se realizaran los estudios, aunque en esa época esto no era legal, pero ellas en sí, por estar en el hospital psiquiátrico, no consintieron. Pero eso tampoco alcanzó para recibir la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA por sus siglas en inglés. Necesitaban realizar ensayos masivos. Fue entonces que los médicos decidieron ir a Puerto Rico, donde, a diferencia de Estados Unidos, en la isla no había restricciones del uso de anticonceptivos o esterilización. Al contrario, en la isla eran permitidos e incluso fomentados, ya que las autoridades querían frenar el crecimiento de la población. A pesar de que en el resto del planeta la esterilización no era legal, en Puerto Rico la legislación fue firmada por el gobernador Blanton Winship, un hombre que apoyaba la eugenesia públicamente, que era la aplicación de las leyes biológicas para el perfeccionamiento de la especie humana, y quien, según un artículo del New York Times, urgía a que Puerto Rico se investigara el control de población, porque para él era el único medio confiable para mejorar la raza humana. Así que sus intenciones nunca fueron para el bien de las mujeres o las familias. Y por casualidades de la vida, Margaret Sanger, una de las que financiaban los estudios de la píldora, también se decía que apoyaba la eugenesia. Entonces la organización Planned Parenthood no fue fundada con pensamientos muy éticos que digamos. Los científicos se asentaron en Río Piedras, un barrio humilde en el municipio de San Juan, y reclutaron a mujeres de bajos recursos. Aunque el estudio no incluía una compensación económica, no tuvieron problemas para conseguir voluntarias, ya que a las mujeres solo se les dijo que se trataba de un medicamento que evitaría que tuvieran hijos, los cuales no podrían mantener, contó una participante de los estudios. Para ese momento, muchas mujeres utilizaban métodos más invasivos y permanentes, como la esterilización y el aborto. En la década de 1950, cuando los investigadores de la píldora llegaron a la isla, un 41% de las mujeres puertorriqueñas en edad reproductiva ya habían probado algún método anticonceptivo, según los estudios de la Universidad de Puerto Rico. Sin embargo, lo que fue especialmente controversial es que los científicos no les informaron a las pacientes sobre los riesgos y efectos secundarios del medicamento. En esa época, los investigadores estadounidenses no estaban bajo obligación de obtener un consentimiento informado. Por ello, los médicos no estaban actuando de forma ilegal, aunque para muchos consideran que sí se comportaron de forma inmoral. Las pruebas clínicas poco éticas realizadas en Puerto Rico llevaron a la creación de las nuevas reglas de la FDA, que exigen que los participantes sean mejor informados sobre los medicamentos que están probando.
Según la documentación que dejaron Pincus y Rock, el 22% de los participantes abandonaron las pruebas debido a los efectos secundarios severos. El medicamento les causaba náuseas, mareos, vómitos y dolor de cabeza. Estos estaban asociados al hecho de que las píldoras contenían 3 veces la cantidad de hormonas que llevan en la actualidad. También era necesario realizarles análisis de orina, biopsias endometriales y las pruebas para determinar si estaban ovulando o no. Estos eran procedimientos incómodos y dolorosos. Muchas de ellas quedaron con secuelas. 3 mujeres fallecieron durante los ensayos clínicos, pero no se realizaron autopsias, por lo que no se sabe si sus muertes estaban vinculadas con el medicamento. Los creadores de la píldora incluso minimizaron sus efectos negativos. En una entrevista con el New York Times, Pincus aseguró que estos efectos secundarios eran mayormente psicogenéticos. La mayoría ocurre porque las mujeres esperan a que pasen, dijo. Pese a las muertes, pero al ver que la píldora tenía el efecto de evitar embarazos, los científicos extendieron su proyecto a otros pueblos de Puerto Rico y más adelante Haití, México, Nueva York, Seattle y California. En total, alrededor de 1.500 mujeres participaron como conejillo de indias. Se dice que alrededor de 500 eran puertorriqueñas, pero además de ignorar sus problemas, los padres de la píldora también abandonaron a sus pacientes latinoamericanas. Tras concluir los ensayos clínicos y una vez que la FDA aprobó el anticonceptivo oral, cuyo nombre comercial era Enovit, en 1960 los médicos dejaron las islas caribeñas y nunca recompensaron a sus pacientes ni les brindaron el medicamento que habían ayudado a crear. Con el precio al que fue distribuida, la mayoría de estas mujeres no volvieron a tener acceso a la píldora. Pero luego de ser avalada por la FDA, la píldora continuó causando efectos secundarios fuertes como coágulos de sangre, lo que provocó demandas. Enovit y otros anticonceptivos orales de primera generación se suspendieron en 1988 debido a la aparición de trombosis que podía provocar un infarto miocardio o un accidente cerebrovascular. Para evitar este riesgo, formulaciones posteriores redujeron el nivel de estrógenos e introdujeron progestinas nuevas y más potentes en dosis más bajas.